¿Por qué se tomó esa decisión? Yo creo que más que nada para demostrar que él tenía el conocimiento, que él se preocupa, él quería demostrar con una visita a México, quería sobre todo sobresaltar el tema migratorio, que es un tema que él entiende muy bien, es un tema que él luchó mucho en los Estados Unidos con el propio expresidente Bush para poder sacar una reforma migratoria, y creo que quería utilizar una visita a México que fue corta, fue 24 horas, pero para demostrar que México es un país aliado, un país amigo con quien hay que trabajar, y obviamente también se tocó un poco el tema del libre comercio. ¿Qué ambiente encontraron en México? Con buenas perspectivas, viendo bien al senador McCain. En México hay una percepción de que los republicanos no son muy amigos de México, aunque no sea así en realidad. Sí. ¿Qué ambiente encontraron? No, excelente, realmente nos recibieron muy bien. La propia embajada norteamericana, con quien coordinamos algunas de las actividades, nos dijeron que nunca habían visto la disposición del Estado Mayor de Secretaría de Relaciones Exteriores en tratar de organizar y facilitar tanto una visita de un candidato, porque él fue como candidato, no como senador a México. Nos recibieron muy bien. Yo estuve en México casi 10 días antes preparando la visita, obviamente no siempre diciendo cuál era el propósito de mi viaje, pero hablando con gente. Nunca escondí que soy republicano, que apoyo al senador McCain. Yo viajé mucho a México y la gente, mis amigos sabían que estaba metido en la política, y muy buena recepción, la verdad que en términos personales lo vimos muy bien. Sé que hubo críticas por la visita a la Virgen a la Basílica de Guadalupe y otros, pero creo que eso también demostró que él es una persona de fe. Él ha tenido una vida muy dura, especialmente su tiempo en Vietnam, y la fe, él siempre habla que fue algo que lo ayudó a sobrevivir todos esos años. El tema de América Latina, sobre todo el tema migratorio, se criticó mucho que no apareció en la campaña de Barack Obama, y ganó, inclusive con el voto de los migrantes que pudieran votar. En el caso del senador McCain, que tenía una estrategia, que había presentado inclusive una iniciativa muy positiva para el principio de solución, perdió, no tuvo el voto de los migrantes. ¿Qué ocurrió ahí? No, creo ahí se puede examinar y hacer algo de autocrítica. Yo creo que dentro del equipo, por la larga trayectoria del senador McCain en el tema migratorio, nuevamente siendo un estado fronterizo, creímos que el hecho de que él tenía esa trayectoria, no había que esforzarse tanto en demostrar que él apoyaba la reforma, apoya a los inmigrantes, y realmente creo que se podría haber hecho más trabajo. Ahora lo que se ve, que se dice que los republicanos es el partido antimigrante, o que hasta Estados Unidos ese es el país antimigrante, es algo que durante la campaña también comenté mucho, porque este país es el país más generoso del mundo en temas migratorios. Tenemos más de 1 millón de inmigrantes legales que vienen a este país por año. ¿Qué papel va a tener el tema de los migrantes y la agenda migratoria en el gobierno de Obama, la perspectiva? Porque da la impresión de que los migrantes que votaron por Obama, si tengo entendido, se van a concentrar un día después de la toma de posesión a exigir el cumplimiento de esa agenda, que no es fácil. Sí. ¿Qué importancia va a tener? Va a ser importante para estos grupos y la gente que pide que haya una reforma. Obviamente, con la crisis económica que estamos enfrentando, con las guerras que estamos luchando, con la amenaza de la guerra del terrorismo, el tema migratorio no creo que vaya a ser una de las prioridades de la administración del presidente Obama, pero sí va a formar parte de su agenda de asuntos que hay que tocar. Yo creo que se va a demorar un poco. Es un tema muy difícil, muy delicado, y no va a ser tan fácil como algunos creen o esperan. ¿Se puede establecer algún contenido de la agenda migratoria posible que pueda tener el presidente Obama? Sabes que eso también no es una orden ejecutiva, algo que el presidente, ni siquiera el presidente Bush, creo que estuviera a favor de esas famosas redadas. Eso es parte de la burocracia, y bueno, cuando se está buscando por orden de un juez a una persona que se podemos argumentar si ser indocumentado es ser criminal o no. La ley establece muy claro que sí es algo criminal porque está rompiendo la ley, y desafortunadamente se continúan haciendo esas cosas. Hay que ver si hay presión por parte del nuevo ministro de Justicia o por el propio Janet Napolitano, que conoce muy bien el tema migratorio siendo ex gobernador en un estado fronterizo, si ellos tratan de alguna forma
desde arriba tratar de controlarlos un poco más. Es algo que nos preocupa a todos. ¿Qué importancia tendrá la problemática en la realidad de América Latina en el gobierno del presidente Obama? Yo creo que tiene que tener mucha cautela. Durante la campaña yo debatí mucho con representantes de Obama que, por ejemplo, decían que estaban en contra del Tratado de Libre Comercio con Colombia por el problema que hay con violencia contra sindicalistas, que es un problema real, que es algo que hay que verlo, pero al mismo tiempo también estaban promoviendo una reunión del presidente Obama con el presidente Raúl Castro, que ni siquiera sé si decirle presidente porque no es electo, o con el propio Hugo Chávez. Entonces yo creo que va a tener que tener mucho cuidado, primero en expectativas, segundo es que si se reúne, que haya condiciones previas establecidas. Raúl Castro, en la reunión que hubo ahora en Brasil, él dijo que estaba dispuesto a reunirse con el presidente Obama, pero que no esperara ninguna concesión por parte del gobierno cubano para que se lleve a realidad esa reunión. Entonces yo lo que creo que está diciendo el presidente Castro es que él no se quiere reunir con el presidente Obama. El presidente Obama no podrá reunirse con estos líderes si no hay una serie de precondiciones establecidas. Ahora, México, el tema México en la agenda del presidente Obama. ¿Hay interés? México ha tenido un desarrollo un poco mayor, ya no es tan problemático, excepto en el tema de la migración y de la violencia del narcotráfico, sí, pero ya no es tanto la crisis económica como en el pasado. ¿Tendrá espacio? ¿Habrá una relación especial? ¿O se estarán terminando para los Estados Unidos estas agendas de relaciones especiales con algunos países? Yo realmente espero y deseo y le pediría al presidente Obama que así lo haga. Su tiempo para América Latina obviamente va a ser muy limitado por la crisis financiera, por las guerras, por todas las circunstancias. El poco tiempo que él tendrá para América Latina yo espero que se lo dedicara mayormente a México y a Brasil, dos países, dos potencias en América Latina, dos países que si con la estabilidad de estos dos países creo que se estabiliza mucho más la región. México se acaba de firmar el Tratado de Mérida, creo que es algo muy importante, es un reconocimiento por parte de los dos países que hay un problema compartido en la frontera. Históricamente en mis viajes a México y con propia gente, amigos aquí, veo que es mucho que es culpa de México, culpa de Estados Unidos, que el problema yo creo que Mérida realmente representa un rompimiento de acusaciones y reconocer que es un problema compartido. Y yo creo que sí, el presidente Obama, a quien él nombre como asesor para América Latina, se especula que él tendrá un enviado especial también para América Latina, que es alguien dentro de la Casa Blanca, que reporta directamente al presidente. Mi jefe tuvo ese puesto, el embajador Otterbeck tuvo ese puesto con el presidente Bush, y es algo muy importante poder tener ese contacto directo. Entonces sí, espero que México sea la mayor prioridad para el presidente Obama en términos de América Latina. Finalmente, en el tema de América Latina, esta presencia, visitas, mensajes políticos de Irán y de China, ¿de alguna manera romperá el equilibrio en la región o se circunscribirá exclusivamente a lo que sería Venezuela y su zona de influencia? Bueno, están tratando. Cuando Medina ya estuvo en la toma de posesión de Ortega, o sea, están tratando de penetrar. Yo creo que los problemas que van a encontrar estos países en América Latina, primero obviamente es la diferencia cultural, dos, estas intervenciones o tratar de influenciar, lo hacen por intereses propios, con un objetivo en común, por ejemplo con Chávez, de hacerle daño a los Estados Unidos. Cuando los Estados Unidos quiere firmar un tratado de libre comercio con América Central, firma con otros países, con México, lo hace realmente porque quiere que haya beneficios mutuos. E Irán y China no veo que tengan un interés mutuo, tienen un interés para sus países y no necesariamente para los países en América Latina. Esa va a ser la gran diferencia y espero que la gente en América Latina reconozca eso.
Desde el Tratado de Comercio Libre, el NAFTA, México no aparecía en la agenda de la Casa Blanca. ¿Qué razones tuvo Bush para alejarse de México y de América Latina? Yo creo que ese es un misterio en la historia reciente, al menos en los términos de lo que George Bush quería hacer. Yo no le doy crédito por muchas cosas, pero sí le doy crédito en esto. Él tiene, como tejano, un sentido de la relación que los Estados Unidos necesitaba con México y la que no necesitaba con México. Yo creo que él quería tener una relación más cercana y productiva. Él quería pasar una nueva ley de inmigración, pero él no fue exitoso. Yo creo que al menos la visión que tenían México y Bush en la cabeza y el corazón estaban en el lugar correcto. Yo digo que acerca de otros temas no, pero en lo concerniente a México, él estaba bien. Cuando hablamos de Latinoamérica, creo que él no sabía siquiera que existiera, pero México y Latinoamérica, en la percepción americana, son dos visiones muy diferentes. Ese es el primer punto. El segundo punto es, ¿por qué falló? Falló en la migración porque él la agendó muy tarde. Ese fue el caso del 11 de septiembre que cambió todas las prioridades políticas del Congreso. Y el hecho de que no solo por razones de México, sino por razones americanas, tenemos una inadecuada inmigración y una pobre batalla al respecto el día de hoy. Es una razón directa del 11 de septiembre. La pregunta, yo pienso, es otra. La pregunta es, ¿qué necesita México de los Estados Unidos? Yo creo que la verdadera transformación posterior al NAFTA es que francamente México no necesita mucho de los Estados Unidos. Yo creo que los temas mexicanos que el presidente Calderón necesita agendar son temas que deben tratarse por él mismo. No son los días cuando tenían crisis financieras o crisis económicas y la gente venía corriendo a los Estados Unidos y necesitaban dinero. Esos temas se están tratando. Tenemos un esquema de trabajo, el NAFTA. Tenemos un entendimiento más profundo y una más profunda integración de ambos países, política y culturalmente. Hay partes, yo vivo en Nueva York, hay partes en Nueva York en las que sientes que estás en la Ciudad de México. Así que la integración de las dos sociedades se está moviendo muy rápido en una dirección muy positiva. La pregunta es otra, en términos de las cosas que a Felipe Calderón le gustaría que hiciera Obama. Y parece que son tres cosas. Primero, no lastimar. Es un poco como tratar con tu doctor, y la primera ley con un doctor en cualquier tipo de medicina es no lastimar, no mates al paciente. En tanto que Obama no haga algo estúpido, y no creo que lo haga, no creo que haya ninguna renegociación del NAFTA, no creo que nada de lo que habló durante la campaña vaya a pasar, así que no hacer nada es lo primero que sospecho que el presidente Calderón le pedirá a Obama que haga. ¿Qué vas a hacer? Y él dice, nada, está bien. En segundo lugar, claramente México necesita una economía norteamericana saludable. De hecho, México necesita desesperadamente una economía norteamericana saludable, en términos de casi todas las remesas foráneas. Una América enferma significa un México enfermo. Así que mantener la economía de los Estados Unidos en la dirección correcta, que es una de las prioridades de Obama, es terriblemente importante para el futuro de México. En tercer lugar, yo sospecho que Obama reconoce que el deterioro de la seguridad mexicana, el problema de drogas en México, significa un deterioro de la seguridad estadounidense. No hay una diferencia. Yo creo que Bush reconoció esto, pero falló actuando en ello. Yo pienso que Obama lo entendió y actuará. Así que la pregunta es, ¿qué necesita México de los Estados Unidos? El grado de cooperación en cuestiones de inteligencia y táctica es bastante buena y debería de continuar. La materia del plan que nunca entendí, yo no creo que México necesite dinero. México necesita colaboración, cooperación que creo ha estado ahí y continuará así. Así que espero que esa parte de la agenda continúe. Pero hay otras cosas específicas que México necesita de los Estados Unidos. Muchas personas me hacen la pregunta, ¿quién hubiera sido un mejor presidente para México? ¿John McCain o Barack Obama? Pregunta equivocada. No importa, porque la pregunta es, dado el lugar en que los dos países se encuentran hoy, no importa quién es el presidente de los Estados Unidos. Nuestros intereses de seguridad y sus intereses de seguridad están completamente integrados, con la seguridad económica, la seguridad financiera, la política de seguridad. Todos reconocen esto ahora.
Y ese es el gran cambio en todos. Lo retiro. Ciertamente hay en este país algunos locos políticos del ala derecha que no lo reconocen. No hay más ninguno de ellos cerca de la oficina. Y creo que es un periodo bastante seguro que viene en nuestra historia. Y estoy bastante optimista de cómo se desarrollará nuestra relación en el próximo par de años. Obama ya se reunió con el presidente Calderón. ¿Habrá una estrategia especial de los Estados Unidos de Obama para México o fue solo un gesto de cortesía con un vecino? Creo que fue un gesto amistoso pero importante. Iré de regreso al punto. No sé qué necesite México de los Estados Unidos. No estoy seguro de que pueda haber o no una política especial para México. Nosotros necesitamos cooperación de seguridad en ambos lados de la frontera, porque a menos que México disminuya el deterioro de su seguridad, tendremos un problema. Así que asumo que hablaron sobre ello. Asumo que vieron caminos de colaboración. Creo que eso es terriblemente importante. México necesita una economía saludable, como he dicho hace un momento, y es nuestro interés el tener una economía saludable, y es su interés. Así que supongo que hablarán sobre ello. En tercer lugar, nosotros necesitamos una nueva estructura de inmigración. No por razones mexicanas, sino por intereses norteamericanos. El sistema actual es una locura. Es una mala política. Estamos encerrando personas sin razón. Tenemos campos de inmigrantes en todo el país. Está simplemente mal. Necesitamos agendar esto no porque México necesite agendarlo, sino porque nosotros lo necesitamos. Y creo que lo haremos. Estoy preocupado porque este tema debe cambiar la ley de inmigración. Necesita cambiar. No pasará en los primeros 100 días, e incluso no sucede en el primer año, porque muchas otras cosas deben de resolverse. Durante el gobierno de Bush se han elegido gobiernos de centro izquierda en América Latina, algunos de ellos anti-Estados Unidos. ¿Cuál será la agenda de Obama ante esa realidad política? No estoy seguro de que describa Latinoamérica de la misma manera. Con el precio del petróleo en $50 y ahora a $150, tú tienes una situación dramáticamente distinta, particularmente en Venezuela y en Bolivia, y en Ecuador, y así sucesivamente. Latinoamérica tiene que arreglar su propia realidad, sus propios problemas y tratar de desarrollarse y crecer con sus propios propósitos. Creo que los Estados Unidos están jugando un rol de soporte económico y financiero. Y los Estados Unidos tendrán un diálogo con la gente a la que le agradamos y a la que no le agradamos. Creo que el tema será un periodo gracioso en las relaciones de Estados Unidos y Latinoamérica. He estado en muchas conversaciones a lo largo de mi carrera en donde los latinos se quejan de tener muy poca atención de los Estados Unidos y ahora se quejan de que tienen mucha atención de los Estados Unidos. Mi hipótesis es que regresaremos a uno de esos periodos en donde hay muy poca atención. Y no creo que eso sea sano. Yo creo que debemos realmente luchar, así como lo hicimos brevemente en los 60, tal vez brevemente en los 80. Debemos encontrar una forma de desarrollar relaciones más normales. Si Venezuela quiere respaldar de nuevo a Hugo Chávez, que así sea. Hugo Chávez no puede afectar nuestra seguridad nacional. Él no está haciendo un gran trabajo para la seguridad de los venezolanos o para la economía de Venezuela o el desarrollo de Venezuela. Pero ese es su problema. México en la agenda. Se reunió Calderón con el presidente Obama. Muchas expectativas en México, pocas expectativas aquí en los Estados Unidos. O sea, México no está en la agenda. O sea, ¿cómo decirte que México no es una prioridad? Quisiera, y soy mexicano y me duele decirlo, sí, pero no va a ser. ¿Cómo me encantaría decirte que México es una de las prioridades? Pero no es una de las prioridades. Y me temo decir que América Latina tampoco es una de las prioridades y que si América Latina no se mete en el juego donde está China y en el juego donde está la India y en el juego donde está Rusia y en el juego donde está la Unión Europea, América Latina corre el riesgo de ser irrelevante dentro de unas décadas. Entonces, México no está en la agenda, no está en las prioridades de Barack Obama, sin la menor duda, y México va a tener que luchar muchísimo para entrar en las prioridades de Barack Obama. Brasil,
a ver, los mexicanos que creíamos que por lo menos en América Latina éramos lo más importante, nos hemos quedado a un lado frente a un plan energético que Barack Obama quiere realizar junto con Brasil. De tal forma que para empujar una agenda mexicana en Washington vamos a tener que aprender muy bien cómo funciona el Capitolio y cómo funciona la Casa Blanca para poder influir un poquito. Y peor aún, bajo este ambiente de fiesta en donde los mexicanos creemos que Barack Obama nos va a ayudar, en realidad si escuchamos bien a Barack Obama quería renegociar o suspender el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá. Eso puede afectar a millones de mexicanos en México. La reforma migratoria, Barack Obama la ha prometido durante el primer año, pero no es un acuerdo migratorio con México, ¿eh? No, cuidado, o sea, no va a ir a hablar con Felipe Calderón y tú qué crees que vamos a hacer, no. Con la gente que está aquí atrás, los 435 representantes y los 100 senadores, con ellos se va a definir, no con México, ¿no? Y el tema migratorio en lo general, donde van incluidos los mexicanos. Claro, pero el tema migratorio se define en Estados Unidos, Carlos, o sea, el tema migratorio no se define con México. Yo en una entrevista con Barack Obama me dijo que sí, quiere consultar y quiere cooperar con México, pero el tema migratorio ha cambiado mucho de cuando Vicente Fox hablaba de un acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos. Eso ha quedado totalmente a un lado. Es decir, los norteamericanos deciden en los Estados Unidos sobre sus acuerdos migratorios, y eso es todo. Y hay un proyecto llamado el Proyecto de los 279, en donde se necesitan 218 diputados o representantes, 60 senadores y el presidente, es decir, un total de 279 personas para que sea aprobada la reforma migratoria que Barack Obama nos prometió a los latinos que sería durante su primer año de gobierno. El proyecto 279. El proyecto 279 es algo muy pragmático. Yo recuerdo que con George Bush y todavía con Vicente Fox se pensaban, bueno, vamos a tratar de convencer al Congreso y George Bush quería una reforma migratoria. Al final no se logró porque no consiguieron los votos. O sea, la política al final de cuentas es una cuestión de resultados. Y Barack Obama es un hombre de resultados. En lugar de estar pensando en cuestiones filosóficas de cómo hacerlo, Barack Obama consiguió, para la elección consiguió a 2 o 3 millones de personas que le ayudaran con dinero a su campaña y ganó. Y para la reforma migratoria, Barack Obama entiende que necesita 279 personas, 218 diputados o representantes, 60 senadores y él. Entonces, de lo que se trata es muy sencillo. Te los llevas a comer o te reúnes con ellos y vas convenciendo a uno por uno los 279 hasta que llegas a los 279. Barack Obama, en una entrevista que tuve con él en Denver, Colorado, el 28 de mayo del 2008, y lo recuerdo porque fue una promesa importante, él nos dijo que durante los primeros 100 días de gobierno no podría tener una reforma migratoria, pero él me garantizaba, y esa es la palabra que utilizó, que me garantizaba que en el primer año de gobierno iba a haber una reforma migratoria. Es decir, no hay nada que pueda ayudar más a los mexicanos que esos 8 o 9 millones de mexicanos que viven como indocumentados en Estados Unidos puedan ser residentes legales, tener mejores trabajos y enviar más dinero a México. Esa es la mejor forma de ayudar a México. Sin la menor duda. ¿Se podrá conjuntar ambas cosas? Es una pregunta interesante. Hay que sacar de este debate a los gritones de ultraderecha que nos dicen que no se puede, que en la crisis económica primero son los norteamericanos y luego el resto. La realidad es que los indocumentados hacen de Estados Unidos un país mucho mejor, construyen nuestras casas, nos dan de comer, hacen las labores que incluso en la crisis nadie quiere hacer. Si tú te fijas aquí en el invierno de Washington, la gente que levanta la basura, muchos son latinos, muchos son de minorías, es decir, los indocumentados hacen lo que los norteamericanos no quieren hacer y incluso en crisis la reforma migratoria tiene una posibilidad. Obama no ha ido a México. Las 2 veces que has hablado con él, ¿percibes que tiene cierta sensibilidad respecto a México? A ver, empecemos por algo como muy básico. Barack Obama es un hombre extremadamente inteligente, ¿no? Pero México nunca ha sido una de sus prioridades. O sea, Barack Obama tuvo la posibilidad, quisiera decir otra cosa, pero no es así, ¿no? O sea, Barack Obama nunca ha ido a México, Barack Obama nunca ha ido a América Latina. Barack Obama tuvo una opción muy sencilla. Se iba a Europa a dar un discurso en Berlín durante la campaña, o se iba a América Latina. En esa entrevista, el 28 de mayo del 2008, Barack Obama me dice que si tiene oportunidad, el primer país al que quisiera ir sería México. Eso jamás se materializa. De tal forma que creo que Barack Obama tiene una sensibilidad es un gran político, o sea, no estaría ahí a los 47 años de edad, pero eso no quiere decir que estemos dentro de sus prioridades. Y esto lo digo porque si queremos que Barack Obama haga algo con México y con América Latina, tenemos que chambear muy duro, o sea, tenemos que convencerlo
de que México es una parte muy importante de los Estados Unidos, porque si no, vamos a ser relegados una vez más, ¿no? Jorge, esto es la perspectiva de Obama y Estados Unidos hacia México, pero México no tiene una agenda para Estados Unidos, no tiene una agenda para Obama. ¿Qué está fallando allí? ¿Hasta dónde también va a ser culpa de nosotros como país? Tienes toda la razón, porque México está solo reaccionando. O sea, yo no he escuchado una propuesta mexicana de vamos a hacer esto con Barack Obama. Lo que estoy viendo desde México es, uy, cuidado, Barack Obama quiere suspender o renegociar el Tratado de Libre Comercio, vamos a tratar de hacer propuestas para salvar el Tratado de Libre Comercio, o vamos a presionarlo un poquito más con el tema migratorio. Pero yo no veo mucha creatividad ni liderazgo del lado mexicano para empezar a cambiar las cosas, absolutamente. No lo veo. O sea, ¿qué es lo que quiere Barack Obama? Trabajos, economía, tener mejores relaciones con el mundo. Muy bien, eso está clarísimo. Pero si te haces la pregunta del otro lado, ¿qué quiere Felipe Calderón con Estados Unidos? Pues no sé. Y tú y yo somos periodistas y deberíamos saberlo. O sea, debería ser tan obvio que, como dicen mis amigos cubanos, se tendría que caer de la mata. Pero no se cae de la mata. Entonces, creo que México está obligado a tener una agenda con los Estados Unidos, una agenda que por el momento me parece invisible, ¿no? En el tema migratorio, seguramente los gobernadores de los estados que tienen mucha migración tienen que participar en la definición de esa agenda. Claro, pero en Michoacán y en Guanajuato y en Oaxaca, ¿dónde están esas voces en los Estados Unidos? Yo no las escucho. Y la única forma de funcionar en los Estados Unidos es entendiendo cómo funciona el Capitolio y cómo funciona la Casa Blanca. Y si México quiere influir en las decisiones en los Estados Unidos, se hace lobby y se viene y se convence a estos 279 influyentes norteamericanos para que le abran las exportaciones a los aguacates mexicanos que ya lo hacen, y al tomate mexicano, y a las importaciones que vienen, y a los productos importantes que vienen de México. Pero ese lobby yo no lo veo, ¿no? O sea, yo no veo un grupo que esté promoviendo los intereses de México en los Estados Unidos. No se querían perder ese momento del nuevo presidente Barack Obama. Pero desde hoy el país más poderoso de la Tierra tiene un presidente negro. Es un momento que nadie se quería perder. La juramentación de Barack Obama como el 44 presidente de los Estados Unidos.